Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos escribas pensaban: «Este hombre blasfema». Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y camina?» Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y camina. Vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Levántate y camina. El Señor Jesús hoy interviene curando la parálisis en sus dos niveles. El nivel visible, el del cuerpo, la parálisis física, y el nivel invisible, espiritual, interior, la parálisis del pecado. Pero arrancando por el perdón de los pecados y frente a la desconfianza de algunos que pensaban que estaba blasfemando porque solo Dios puede perdonar los pecados, se lanza la pregunta: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y camina? La respuesta es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, porque ¿cómo se verifica eso? ¿Cómo se corrobora? En cambio, si uno dice levántate y camina y no pasa nada, si no pasa nada, la palabra queda desautorizada y con ello la persona que la enuncia. Al decir Jesús levántate y camina y producirse el milagro, está invitando a sus interlocutores. Si pude decir esta palabra tan visible y se corrobora en la realidad, y este hombre se levantó y se fue a su casa, también crean lo que les es más difícil creer: que los pecados han sido perdonados por mi palabra, en mi nombre, por mi acción, porque yo soy Dios. Levántate y camina. Sin embargo, hoy quisiera quedarme en una consideración espiritual de estas palabras de Jesús y decir en este sentido que es más fácil levantarse que caminar, que seguir caminando. Uno ha podido ver que por la acción de la gracia, por el auxilio de Dios y el servicio, el ministerio de la Iglesia, tantos caídos se han levantado, tantos paralizados han sido puestos en capacidad de moverse. Pero una cosa es estar levantado y otra permanecer caminando. Y también ha contemplado que lamentablemente los que han sido levantados, puestos en pie, tantas veces les ha costado tanto caminar y se han vuelto a echar en el suelo. Quiero decir, ese primer momento inicial de convertirse, de cambiar de vida, de reencontrarse con el Señor Jesús,
de experimentar su amor, su vida resucitada, ese primer momento donde parece somos liberados, sanados, rescatados, se rompen las cadenas, lo disfrutan muchos hermanos. Pero luego perseverar en esa vida nueva, madurar en el seguimiento, hacerse discípulo, crecer en fidelidad, eso no es tan fácil. A veces parece que son muchos los que se levantan, son puestos en pie, están en condiciones de caminar, pero una y otra vez recaen. No logran consolidar la firmeza, la fuerza necesaria para perseverar, para permanecer fieles, para seguir caminando. Y vuelven atrás con nostalgia del pasado, del Egipto, del que han sido rescatados. No logran terminar de vencer la sensualidad mundana, las tentaciones. No son capaces de hacer sacrificios, de combatir. Una cosa es levantarse, otra muy distinta, caminar, seguir caminando. Personalmente, hace algunos años, creo que inspirado por Dios, he comenzado a predicar unos retiros, un proceso de retiros espirituales, para que a través de esa herramienta, retiro espiritual, las personas puedan comenzar un serio sendero de discipulado, de seguimiento de Jesús. Porque los retiros, como yo digo siempre, no solucionan la vida, son un espacio de gracia intenso, fuerte, una gran oportunidad para revisar, para encontrar, para tomar decisiones, pero lo más importante de un retiro espiritual es lo que pasa después. Cómo yo cuido esa gracia, cómo la cultivo, cómo persevero, cómo crezco, cómo maduro, cómo cambia, cómo se transforma mi vida en el seguimiento del Señor. Y mi experiencia tras este intento pastoral es que no es nada fácil, ¿no? Lograr que las personas caminen, permanezcan caminando. Tiene lindas experiencias, a veces se quedan en experiencias superficiales, no se excava la tierra profunda para echar raíces, para poner buenos cimientos y bases, y entonces la gracia se diluye, queda en el pasado, se pierde, se derrocha. Muchas veces hay heridas que no terminan de ser sanadas, que nos impiden caminar, que a veces inclusive requieren otros elementos como la terapia para poder asumir y afrontar la propia historia personal. Otras veces simplemente no se tiene la capacidad de cortar con el pecado y de sacrificar algunos gustos, proyectos, sentimientos para hacer la voluntad de Dios. Se cargan equipajes, cosas sin resolver, temas pendientes que se hacen pesados y entonces entramos como en un proceso de crisis cíclica. No terminamos de resolver un montón de cosas de nuestra vida, de nuestra historia. No terminamos de entregarnos, no terminamos de convertirnos, no terminamos de romper con la sensualidad del mundo, con las tentaciones. Y esa vida a medias provoca que una crisis permanente, que no se resuelve nunca y que causa un gran fastidio, un gran desgaste y un gran sentido de frustración. Nos levantamos, damos algunos pasos, volvemos a caer, nos volvemos a levantar, damos algunos pasos, nos volvemos a caer, y como no aseguramos poder seguir caminando, en el fondo estamos siempre en el mismo lugar, y eso produce tristeza, desánimo, desesperanza.
lograr alcanzar una vida penitencial, darle a nuestra vida una estructura sólida de conversión, permanente, continua, permanecer siempre tensos aspirando a la santidad, no consentir la mediocridad. Bueno, por allí va a poder seguir caminando. Muchos son los que se levantan y son levantados, pero no son tantos los que caminan, permanecen caminando. Pactar con la mediocridad, negociar con la sensualidad mundana, no estar dispuesto a convertirse del todo y de forma permanente, eso va bloqueando, va paralizando de nuevo, va desalentando, va entrando el fracaso. Pensar que el Evangelio para nosotros no es posible. Pero quien está dispuesto a hacer opciones fuertes, a romper en serio con el pecado, a hacer los sacrificios que sean necesarios, quien aspira a santidad, podrá seguir caminando. Sin desierto y sin cruz, nunca es posible. La iglesia de nuestro tiempo tiene experiencia de levantar caídos y de ponerlos en pie, pero hace muchas décadas creo personalmente que ha dejado de enseñar a caminar. Necesita recuperar el gran tesoro de la ascética, de la vida penitencial, y el gran tesoro de la mística, de la unión con Dios por el amor. Sin unas exigencias claras, sin unos parámetros realmente intensos, el que ha sido levantado es un flan, que no tiene solidez, que no tiene estructura, que fue levantado pero en cualquier momento se vuelve a caer. La caridad de la iglesia también pasa por anunciar el desierto, la prueba, el combate en las tentaciones, la perseverancia, la fidelidad, el lenguaje de la cruz. Para poder caminar y seguir caminando, hace falta tomar una decisión clara y contundente por Jesús, por el seguimiento, por el discipulado. Una decisión que nos permita hacer cuanto hay que hacer. Los sacrificios, la vida penitencial, la perseverancia, la fidelidad, para caminar, para seguir caminando y hacerlo siempre llenos de alegría y de esperanza, aspirando a la santidad de vida, en alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.